Miren qué bonito lo que nos están esperando. Está amaneciendo acá y están los venados ahí esperándonos en la mañana. Bueno, empezamos bien. Empezamos bien. Miren esto, miren esto. Bueno, venados aparte, el día de hoy es un día gris, como los días que estamos acostumbrados nosotros a transitar. ¿Y qué traemos de novedades hoy que podamos llamarle la atención a ustedes? Y se han mezclado tanto las cosas que la verdad, acertar, dar en el blanco sobre un tema que le puede interesar a la gente, no es fácil. Las grandes verdades se han convertido en mentiras y las grandes mentiras se están convirtiendo en cada momento en verdades y nos arrastra una confusión que la verdad que no sabemos. Estamos llegando a un momento que ni Dios sabe qué es verdad, qué es mentira, qué es lo que realmente a uno se debe, digamos, incorporar, a qué se debe incorporar para que las verdades o las posibilidades sean ciertas y que lo que nos dediquemos a hacer o lo que veamos realizar sea cierto, no sea una mentira. Y sobre eso, esas disyuntivas tan absurdas y tan prácticamente desconocidas, porque lo que para uno es una verdad, para otro es una mentira aberrante. Entonces, de realizar un análisis de ese tema conlleva un compromiso. Como un compromiso que es difícil asumirlo, porque yo te puedo dar a ti una explicación de algo que veo, que me parece a mí que es una verdad revelada y que es algo que va a transformar nuestra sociedad de nuestros países y resulta que al cabo de poco tiempo, pocos días, se convierte en una gran farsa. Entonces, vamos a hablar de ese tema, a ver si sacamos alguna conclusión que nos pueda ayudar, porque la razón de estos videos, estos encuentros, es a ver si encontramos orientaciones para seguir en la lucha, porque tenemos que triunfar en algún momento. Y claro, en esa lucha de culpables e inocentes se cuelan los intereses. O sea, un interés o una búsqueda de alguna prebenda o algún beneficio, pasa que el culpable es inocente y el inocente es culpable. O sea, se han trastocado todos los valores. Y nosotros somos conscientes, o sea, que no es que estemos sorprendidos frente a una cosa que nos sorprenda, para nada. Sabemos que cada quien que esgrime un argumento puede ser cierto, puede ser una gran farsa, una gran mentira. Entonces, esa confusión que ya lo tenemos nosotros insertada en nuestro subconsciente, instala la duda. O sea, ¿puede ser cierto o no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si lo que dice este o lo que promete este político o este escritor, este filósofo o este personaje importante, sea mujer u hombre, de verdad persigue la realidad para mostrarla que los beneficie? Entonces la duda es la incertidumbre, o sea, es no saber que uno se despierta a la mañana y qué va a pasar, o van a subir los artículos de necesidad que nos alimentan, nos van a aumentar el sueldo, vamos a conseguir dólares, no los vamos a conseguir, va a bajar, va a subir, o sea, el delito va a aumentar, va a disminuir, está haciendo el gobierno nuestro, de nuestro país, una tarea que realmente me va a beneficiar y va a parar ese desorden, ese desmadre. Y no, pues dicen una cosa y resulta otra.
Entonces, esas confusiones es la que nos entretiene en una preocupación permanente. Y claro, esta es una realidad que hace naufragar cualquier buena intención. Es decir, puede aparecer un grupo político, por ejemplo, porque la política es la que manda y determina lo que pasa en el mundo, de buena fe, bien inspirado, con tecnologías de avanzada y soluciones posibles dentro de los límites naturales de imponderables. Puede aparecer un grupo humano, un grupo político con un proyecto incluso, pero no es que diga, bueno, ya tenemos el proyecto redondeado, calculado, los costos, la planificación, todas las posibilidades que pudieran ser antagónicas están de acuerdo, o sea, ya logramos un consenso. Y ganamos una elección, por ejemplo, en un país, para llevar un proyecto adelante. Y cuando llega al poder se da vuelta todo y se pone la otra mitad en contra, aunque sea la salvación de las soluciones de todos los problemas, la solución, para nada, porque está contra sus intereses, que ellos como están, les va bien. Entonces si viene alguien a ordenar todo y a poner las cosas como son, con claridad meridiana, pues hay la mitad de un país porque realmente son los protagonistas que se sienten avasallados en sus tropelías, y los otros porque se dejan llevar por los medios de comunicación masiva y por la penetración de ideas y, en fin, manejan la dialéctica de tal forma de que una verdad la transforman en una mentira monstruosa. Entonces, todas esas luchas se dan en silencio, ¿no? O sea, a nosotros generalmente no nos llegan las informaciones. O sea, no hay gente con tiempo para explicar estas cosas. Nosotros lo que pasa es que sufrimos las consecuencias de las últimas instancias, y detrás de todo eso hay intereses. O sea, no hay ideales, hay intereses que se sienten afectados. Y es por esas razones que se ha instalado lo que llamaríamos la verdad a media. O sea, es media verdad y media mentira o media duda. Entonces estamos en un centro de una posibilidad de caer al abismo o de mantenernos en pie. Esas dudas, esa tergiversación de la realidad es lo que nos tiene detenido en el tiempo. O sea, nosotros, aunque te parezca mentira, estamos detenidos, sobre todo en nuestros países secundarios o nuestros países que son, digamos, las aldeas de las metrópolis. Estamos detenidos porque nuestras ideas son la mitad. O sea, la última decisión la toman los poderes desde la potencia, de la metrópoli. O sea, nosotros podemos tener un proyecto, por ejemplo, ahora de resolver el problema de la pobreza, de la indigencia, de la marginación social, el desencuentro económico, el desencuentro social, el desencuentro cultural, el desencuentro moral. Podemos tener un proyecto para terminar con la delincuencia, en fin, podemos tener un buen proyecto. Pero tenemos la mitad de la verdad. La otra mitad son las decisiones que, por ejemplo, tienen los poderes financieros. O sea, para hacer esto, nosotros necesitaríamos o dominar o controlar nuestra propia riqueza y vender y comprar con nuestra voluntad o nuestro deseo o nuestras capacidades, pero nosotros estamos endeudados a tal extremo que hemos perdido la conducción de nuestros destinos. Entonces la otra mitad de la verdad, que sería dominar las soluciones, la tiene la metrópoli, la tiene el poder financiero, o la tiene el poder político, la tiene la tercera flota, o la OTAN, o quien se acuerde meter ahí en el espacio ese. Y ellos tienen otros intereses, ellos tienen otros intereses. Por ejemplo, a nadie le interesa del poder financiero que le paguen las deudas. Lo peor que puedes hacer es pagarle las deudas. Mira, Néstor Kirchner en Argentina, Lula en Brasil y creo que Lula en Brasil y Néstor Kirchner le pagaron las deudas al Fondo Monetario. ¡Chau, fondo!
Estamos peor ahora que antes. O sea, no solo que volvió el Fondo Monetario, sino que ahora le debemos más que antes. Entonces te das cuenta cómo estamos entrampados y cómo nuestros políticos o nuestros idealistas o nuestros líderes, dirigentes, no digo que no la saben, pero ¿qué hacen? ¿Cómo se desatan del chaleco de fuerza que le han puesto? ¿Cómo hacen? Nosotros podemos vertir opiniones y opinar o hablar libremente porque no tenemos compromisos con nadie. Pero si a mí me financiara alguien, el sector que fuese, y yo habría contraído un compromiso que tendría que circunscribirme a los encuadres que me dan esos intereses, porque yo estoy recibiendo beneficios para vivir bien, para tener una buena casa, para tener un buen automóvil, para disfrutar de viajes, para visitar los lugares. Pero como no tengo compromisos con nadie, yo puedo decir muchas cosas que ninguno y los desafíos pueden hablar, porque están comprometidos, ya sean periodistas, ya sean políticos, ya sean intelectuales, ya sean dirigentes sociales, en fin, quien fuere. Está encorsetado, estar encorsetados y comprometidos. Por eso que la verdad y la mentira pues saltan como pelotas de ping-pong. Cualquiera empuña una hipotética verdad y le está respaldada por todo un poder social, político y económico. Entonces ya viene la discusión y para discutir esa verdad hay que tener un posicionamiento, tengo que tener un medio de comunicación alternativo, no lo tengo que citar. O sea, muchos periodistas que incluso defienden nuestros intereses están encasillados, no pueden decir todo lo que quisieran decir. ¿Por qué? Siempre hay que cuidar la línea, ¿no? O sea, puede afectar a alguna gente que pueda tener una determinación nefasta para lo que estamos haciendo. Y aquí es cuando aparece la remanida frase de que el vaso está la mitad lleno o la mitad vacío. Pero nadie te explica quién se tomó esa mitad, o de dónde, por qué desapareció, o de dónde provino el que la hurtó esa mitad del vaso. Porque el vaso a la mitad lleno o la mitad vacío, pues es una bonita frase, pero cuando vas a buscar la explicación, no la encuentras en ninguna parte. Nadie habla del vaso mitad vacío o el vaso mitad lleno. Nadie, como te digo, nadie sustenta o dice, o por lo menos yo no he escuchado, quién tiene la parte que falta. Entonces todo eso te das cuenta cómo nos envuelve en un manto de incertidumbre, de duda, de fracasos de posibilidades, porque eso te indica de que las posibilidades están condenadas de entrada al fracaso, porque si yo no puedo llenar un vaso entero, quiere decir que alguien me lo está impidiendo, o que alguien, si tengo medio vaso, se lo tomó. Entonces cualquier proyecto que yo haga o me imagine, o proyecte, o sugiera, o proponga, pues tengo que encontrar el que se tomó, o que se va a tomar, o que la parte que falta en el vaso. No sé si me explico. Entonces todas esas cosas nosotros no las sabemos. Sí hemos oído hablar mucho de todas estas cosas que estamos hablando ahora. Hemos hablado hasta el cansancio. Y escuchamos todos los días. Y sabemos que el que está hablando está mintiendo. O sea, eso es otro problema grande. Sabemos que porque a lo mejor es el único que está convencido de que es posible. Pero para tener una certeza absoluta tendría que ser un Simón Bolívar, por ejemplo, que muriéndose, estaba en los últimos días de su vida, ya desgarbado, destruido físicamente, y le preguntaron, ¿y entonces cuál es el futuro? Triunfar, dijo. ¿Cómo? Esas eran grandezas, esas eran convicciones. ¿Te das cuenta la diferencia con nosotros? A mí me gusta averiguar todas estas cosas, no por curiosidad, sino para saber a qué sector yo pertenezco. Porque
El día que yo tenga la certeza de que pertenezco a un sector, seguramente lo que yo haga o lo que yo proponga va a ser muy concreto porque todo el mundo se va a identificar con esa absoluta verdad hipotética que yo pueda tener. Pero si yo no sé a qué lugar o a qué sector de la sociedad pertenezco y soy parte de la fanfarria o de la murga, pues es difícil que yo pueda en alguna manera y en alguna ocasión, por casualidad, proponer algo que sea realmente distinto o diferente a todo lo que por 50, 60, 70 años se viene observando. Entonces, si nosotros no averiguamos quiénes nosotros somos y qué papel cumplimos, pues está difícil que seamos ejemplo de nada ni de nadie, porque caemos en la mentira. ¿Quién es el dueño de la verdad? Entonces, ese es el problema. Pero además, cuando tratás o te interesás de averiguar qué pasó con los que anduvieron en busca de la verdad y te reflejás en Cristo, te reflejás en Buda, te referís a Mandela, a Luther King, a Gandhi, a la Madre Teresa, en fin, cuando buscas referentes para consolidar tu pensamiento, tus ideas, pues mira cómo terminaron. Porque averiguar y buscar la verdad entre todo este mundo, porque siempre las cosas fueron más o menos parecidas y siempre fueron proporcionados sus finales por los intereses que enfrentaron. O sea, ahí tenés la respuesta. Entonces, será por eso que mucha gente busca evitar una hipótesis de final ya conocido y prefiere agarrar lo que encuentra a su paso para por lo menos este tránsito temporal por la vida sea lleno de bonanzas y de beneficio para él y su grupo. Y también puede ser, porque estos que te pongo como referencia, que fueron grandes iniciados, entre muchos más que son desconocidos, y que terminaron en olvido, pues apostaron no por la riqueza personal, sino apostaron por la riqueza y la justicia para los demás. Y mirá, entonces no sé hasta qué punto hay riesgos virtuosos para perseguir. Y por todo lo que hemos conversado, solo me faltaría preguntarte, ¿qué debiéramos hacer? ¿Plegarnos a la fanfarria de la gran mentira que domina todas nuestras sociedades o resistir independientemente con la hipotética verdad que andamos buscando? La mentira pues está señoreándose en todos los lugares y parece que produce grandes beneficios porque los grandes farsantes no son unos pobres diablos como nosotros. Entonces, yo te dejaría una pregunta más que una enseñanza o una sugerencia. ¿Será mejor hacer lo que hacen esta gente o terminar como terminaron los colgados en las cruces de distintas maneras en el mundo? No sé qué te parece, a lo mejor buscas el término medio, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, o sea, no te querés comprometer, como la gran mayoría lo hace, dejar que siga la carroza transitando el doloroso camino de la vida. Mañana nos vemos, por supuesto, tendremos otras cosas. Hay muchas cosas para hablar, hay muchas cosas pequeñas que también son importantes. Mañana nos vemos, por supuesto.